Hola, espero que te encuentres muy bien y que puedas acompañarme un momento en nuestro programa Camino y Verdad. Como te comentaba en nuestro programa anterior, quisiera hablar un poco acerca del tema del aborto, llamado ahora interrupción legal del embarazo. Me gustaría comenzar revisando cuándo fue que se llamó por primera vez de esta manera. No encontré la fecha exacta, pero sí encontré el país y este fue en Irlanda. En Irlanda, tras una votación de 3.200.000, correctamente sería 3.2 millones de irlandeses, votaron para el cambio de la legislación en su constitución. Y sí, finalmente se legalizó esa práctica en Inglaterra, con un 66% a favor del cambio de esta ley. Ahora, se llamaba interrupción voluntaria del embarazo. Tras la demanda, sí debía tener dos condiciones: que sea demandada por la madre, sujeta a una consulta médica, y la otra característica es que fuese durante las primeras semanas de embarazo. Hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? 58 países permiten el aborto solo con que la mujer lo solicite, y 134 lo autorizan bajo condiciones más estrictas, como de salud, entre otras. Y ya al día de hoy solo 5 países lo prohíben. Es El Salvador, Nicaragua, la República Dominicana, Malta y el Vaticano. Se permite para salvar la vida de la madre, dicen algunos. En algunos otros casos son por violación, incesto o por bien salud de la madre. Y también se suman razones económicas y obviamente esto es a solicitud de la madre. También buscando otro tipo de información, algo que ya no encontré en los libros recientes o actuales de biología es cómo se desarrolla el bebé en el seno materno. Como la información que voy a hacerte llegar junto con el video, para que puedas ver la ilustración, nos dice desde la primera semana, ya que como que viene siendo el primer eslabón en este tema de aborto o no aborto, porque ellos médicamente dicen, bueno, ¿desde qué momento se está hablando de vida? Porque eso es algo que entre la biología y la medicina argumentan. Pero obviamente, como te lo comentaba al principio de nuestros programas, vamos a revisar el punto de vista bíblico. La mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que Job es el primer libro dentro del canon que fue escrito. Y es muy difícil situar exactamente su fecha. Pero veamos algunos versos. Dice en el Job capítulo 10, versículo 8. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Luego dice Job 10, 18. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Aquí, tras un argumento protestando por la situación en la que estaba Job, vemos dos detalles importantes. Uno, que la formación de una nueva vida es de parte de Dios. Y también un segundo elemento, es Dios el que permite salir con vida del vientre. Entonces, una vez primero la formación y después lo que es el nacimiento en sí. Ahora, eso nos lo dice Job. En Génesis 1:26, después de que leemos sobre la creación del mundo, vamos a encontrar que en el versículo 26, Dios dice sobre la formación del ser humano
que lo ha hecho a su imagen. Por más hermosa que sea la creación, sobre todo para los astrólogos, el universo y todos los astros y tantas cosas que aún no se pueden explicar y que son hermosas, ninguna puede compararse con la vida del ser humano. Y esto es en gran medida a su constitución. Es el único ser con vida que fue hecho a imagen de Dios. Tan solo por eso, entonces, la vida de un ser humano es sagrada, al grado que no puede ponérsele precio, aun cuando se haga de una manera, pues sí, criminal, ponerle precio a una vida. Solo los seres humanos disfrutamos del privilegio de poseer la imagen de Dios. Entonces, ahí es donde entramos a este terreno, donde la vida es tan importante que nadie tiene derecho a ponerle fin. Como también el mismo Job nos lo dice. Podemos avanzar al capítulo 14, donde dice 14, versículo 5, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no pueden rebasar. Es Dios quien pone el límite a la vida humana. Entonces, de ahí la palabra aborto, que es una interrupción y es una falta al mandamiento de no matarás. Entonces hay cuestiones que pues a lo largo de la vida que han dicho, bueno, es que no podemos hablar de vida hasta el momento de nacer, y ahí es donde la biología nos ayuda mucho. La biología nos ayuda mucho porque nos dice cómo es la formación del ser humano. Dice que en la primera semana el huevo fecundado ya ha entrado en el útero de la madre y comienza a desarrollarse una nueva vida. Esto es a los 7 días, cuando todavía ese feto es imposible de ser detectado por ningún aparato humano al día de hoy. Dice, segunda semana, esta vida ya se está alimentando, es decir, es un ser que se está recibiendo alimento materno a la segunda semana. Estamos hablando menos de 14 días. Y luego encontramos un resumen entre la primera y la cuarta semana, que es un mes, ¿sí? Están en formación los ojos, la columna vertebral, el cerebro, los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones, y el corazón comienza a palpitar. Me llama la atención porque esto dice en la cuarta semana, un libro de biología. Y de esas cartas que existen de manera anónimas, muy poetas, hay una que se llama Diario de un bebé, donde dice que en octubre 5, hoy ha comenzado mi vida y mis padres aún no lo saben. Son tan pequeña como la semilla de una manzana, pero después de todo, aquí estoy y voy a ser una niña. Luego, 19 de octubre, algunas personas dicen que todavía no soy una persona real y que solo mi madre existe, pero soy una persona real, tal como una migaja de pan es verdaderamente pan. Mi madre es y yo también. Octubre 23, mi boca ha empezado a formarse y dice algunas cosas. Y para octubre 25, lo cual son 20 días, dice, hoy mi corazón ha empezado a latir por sí mismo. Entonces, este poema de Diario de un bebé, pues tiene una base biológica donde dice que a los 20 días el corazón ya está palpitando. Entonces, a los 20 días estamos hablando de vida, de existencia real. Aún desde antes, pero vamos a ser bien biólogos. Aquí a los 20 días el corazón está palpitando. Cuarta semana, la cabeza está en formación, el cráneo ya está completo, la espina dorsal también está completa, los brazos y las piernas ya se están formando.
Quinta semana, el tórax, el abdomen se han formado de manera separada, los ojos ya tienen retina y visión, los oídos ya se han formado, los brazos y las piernas están completas, incluso los dedos en las manos y en los pies. Quinta semana. Entre la sexta y la octava, todos los órganos están presentes. La cabeza está completa, la cara, la boca, la lengua ya están formadas y el cerebro está completo. El bebé responde a las cosquillas a la octava semana. El bebé ya tiene todos los dedos de las manos y de los pies, incluso su huella digital, la misma que será hasta los 80 años de vida, si así fuese el caso. Entre las 12 semanas, todos los sistemas del cuerpo ya están funcionando, nervios, músculos, y por ahí van a poder ver detalladamente esta información. ¿Por qué es importante estos detalles de cómo se desarrolla el bebé en el seno materno? Pues sobre todo contra el argumento de que si se permite legalmente la interrupción del embarazo hasta cierto número de semanas. Pero, o sea, si desde la primera semana ya existe vida, ya se está alimentando, es como incongruente decir que hasta después de 13 o 14 semanas se puede hablar ya de vida. La verdad es que vida existe desde el momento de el huevo fecundado. Ahora, dentro de estos detalles, me gustaría considerar a qué durante todo largo de la existencia se ha utilizado la palabra aborto, donde todavía para los años 80 se puede hablar de una interrupción criminal del embarazo, aun cuando sean los primeros meses de gestación. Por ejemplo, médicamente le llaman desprendimiento, expulsión del huevo fecundado antes de valerse por sí mismo. Y de una manera social, el aborto es partir antes de tiempo de manera espontánea o bien de forma provocada por medio de la interrupción del embarazo. Entonces, estos son como algunas bases, tanto lo que podemos encontrar en la Biblia, en la historia de la sociedad. Pero, ¿qué les parece revisar este segundo elemento importante? Antes de siquiera considerar si es legal o no es legal y entrar a este debate, a mí me llama más la atención las razones por las cuales se comete el aborto. Por ejemplo, estas últimas estadísticas dicen, ¿por qué se abortan los bebés? 1% son productos de incesto o violación, y esto es interesante que sea solo el 1%. En otras encuestas, vamos a hablar, son diferentes encuestas, por eso van a notar porcentajes diferentes. Y, por ejemplo, esta donde dice que el 23% de 100 son niños que tenían anormalidades fetales. Otra dice que 4% de las mujeres, su médico les aconseja por temas de salud continuar con el embarazo. No sería aconsejable. Dense cuenta, solo el 4%. Y esta es una de las más alarmantes. El 50% dijo que no querían ser madres solteras, o bien porque tenían problemas con su pareja amorosa actual. El 66% declara que no podía afrontar los gastos de un nuevo bebé. Y un 75% dice que el bebé interferiría en su vida. Si se dan cuenta, dentro de estas estadísticas, el tema alarmante no viene siendo esta situación de que si es legal o no es legal el embarazo. No es siquiera entrar a debatir si es un asesinato o no, porque de verdad hay cuestiones cristianas evangélicas que ni siquiera entran a debate. En el momento en el que una persona toma
la vida de otra persona, eso es un asesinato. Aquí lo importante es detenerse en las razones. Me gustaría tomarnos ese tiempo, porque en las legislaciones, en cambios de constitución de los países, alguna de las cosas que bajo las cuales se ha dado esta legalización del embarazo, pues es precisamente bajo circunstancias donde pues la madre se ve en peligro, ya sea de perder su vida o su integridad, su salud. Otro tema, pues violación o incesto, son lo que estas situaciones lleva a que se haya legislado. Ujú. No lo permiten bajo cualquier circunstancia, o sea, 13 semanas y solo quiero perder el bebé, o sea, no hay forma de hacer eso al día de hoy legal, porque son 13 semanas, pero sí lo permiten de 12 hacia abajo. En este caso, 58 países, bajo solo solicitud de la madre, lo permiten. Y 134 ya le piden a la madre más requisitos, ¿sí? No puede ser bajo cualquier circunstancia. Pero solo 5 países lo prohíben bajo cualquier circunstancia. Entonces, por eso es que hay que detenernos en la estadística. Solo el 1% de los bebés abortados son producto de incesto y violación. Solo el 1%. Contra un 75% donde la madre dice que el bebé interfiere con su vida. Ahora, siempre hablando de una situación así social, vamos a tener grupos muy extremistas. Por ejemplo, si hay unos grupos, hay que respetarlos, pero definitivamente ellos son tan extremistas que consideran que el solo hecho de utilizar un método anticonceptivo para impedir el embarazo ya es un aborto. Eso sería como algo de lo más extremo. Y luego tenemos de lo más liberal, pues está 75% de mujeres que porque interfiere con sus planes de vida, simplemente es que me interfiere y entonces me practico un aborto. Aquí, por eso es importante revisar las razones por las cuales una persona es movida a tomar esta decisión. ¿Cuántos niños se abortan alrededor del mundo? 55 millones de bebés. Y aquí es donde entra nuevamente lo que ya mencionábamos en nuestro programa anterior de las inconsistencias o incoherencias a veces. ¿Cómo es que al día de hoy los astrónomos, los países con más desarrollados, gastan millones de dólares para ver si es posible la vida en Marte? Es increíble el dinero que se invierte para saber si es posible la vida. Es increíble eso, contrastándolo con el hecho de que ahora de manera muy tranquila los países deciden dar legalidad a la interrupción de la vida de un nuevo ser. Como vemos, con un mayor porcentaje por temas porque interfieren por la vida, porque no pueden afrontar gastos económicos en ese momento, y el 50 porque no quieren ser madres solteras. Entonces, estos son los temas que son realmente a considerar cuando se habla de sí aborto o no aborto. Y sobre todo esta información que se ha, de hecho, sacado ya de libros de biología, de la primaria, por ejemplo, libros de primaria, de secundaria, no hay de esta información. Recuerdo que ya por ahí del año 2000, en la educación, quitaron el libro de español que traía muchas lecturas y lo cambiaron por libros por lecturas muy pequeñas. Es como evitar
por un lado dicen, sí quiero que el mexicano lea, pero por otro lado, ya no ser tan estrictos en pedirle que lea a nivel desde la primaria. Y esta información ya no la vamos a encontrar en libros de la primaria. Es como si quisiéramos evitar el hablar sobre cómo existe la vida desde la primera semana. Para terminar, podemos hablar sobre los métodos más comunes para la interrupción del embarazo, para la práctica del aborto. Es el método de succión, donde el bebé se extrae en pedacitos, como lo hace una aspiradora, así como una aspiradora cuando quiere succionar la basura. El método de curetaje. En este método, el médico divide al bebé en pedacitos dentro de la mamá por medio de un instrumento metálico. 3. El método quirúrgico. El médico extrae al bebé a través de una cirugía de un abdomen, así muy parecida cuando se extrae algún tumor. Después de que se extrae al bebé, este es utilizado para experimentos. También puede ser quemado o bien ahogado. Y número 4, el método de envenenamiento salino. Tras una solución salina que es inyectada en la bolsa amniótica, el bebé muere petrificado. Entonces, tras estos métodos, sí nos llama a conciencia, donde a veces lo mejor sería no estar tratando de hablar de aborto sí o no aborto, sino más bien de la conciencia de educarnos para finalmente evitar embarazos bajo una correcta educación sexual desde los primeros años de vida y de una conciencia que existe vida desde la primera semana de la fecundación y también lo que está escrito en la Biblia. No matarás. Es uno de los mandamientos considerados dentro de la ley de Dios. Y recordemos que los mandamientos han sido puestos no para torturarnos, sino para poner límites. Recuerden que al igual como cualquier autopista en la cual hay señalamientos de velocidad 40, 60, 80 kilómetros por hora, con el único fin de proteger lo más valioso, a lo que al día de hoy no tiene precio, la vida humana. ¿Por qué? Porque la vida humana es la única sobre la cual Dios ha impuesto el sello de su imagen. El ser humano disfruta del privilegio de ser creado a la imagen del Dios único y verdadero. Les espero en nuestro próximo programa. Les deseo bendiciones y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pueda estar con ustedes. Hasta luego.